Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 3, verso 16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Sabía usted eso? ¿Amén? ¿Amén o no amén? Amén. Ya. A mí me gustan los amén, hermanos, se los digo. Me gusta que usted diga amén cuando crea que una palabra es verdad. ¿Sabe por qué? Porque el Apocalipsis dice que Jesús es el amén. Él es el amén. Por Él todas las cosas que usted ve fueron hechas. Y si Él no hubiera estado, nada de lo que usted ve habría sido hecho. Eso lo dice Juan capítulo 1. Nada de lo que usted ve habría sido hecho. Él es el amén. Por Él fueron creadas todas las cosas. Él es el verbo de Dios. El verbo creó todas las cosas. El verbo de Dios. La palabra amén es Jesús. Amén. Amén o no amén. Amén. Gloria a Dios. Eso implica que su espíritu está activo dentro de su vida. Cuando está el espíritu suyo vivo, hay un amén en su boca. Gloria a Dios por eso. Este sermón lleva por título El templo es sagrado. El templo de Dios es sagrado. ¿Qué significa sagrado? Sagrado es contrario a profano. ¿Ha escuchado usted esas palabras? Sagrado, profano, hoy día no se utilizan mucho. Pero profanar es hacer común lo santo. Algo santo es algo que Dios ha apartado. Algo santo es algo exclusivo. Es algo exclusivo. ¿Exclusivo para quién? Exclusivo para Dios. Nadie más lo puede tocar. Es así que en el templo, ¿cierto? Construido por Salomón, que fue el primer templo de Israel. Y así los otros templos, porque se destruían y lo volvían a edificar. Finalmente fue el de Herodes, el que acabamos de ver, que fue el templo en el tiempo de Jesús. Todo lo que había dentro del templo, todo lo que había alrededor del templo, todo el templo en sí era un templo exclusivo para Dios. Por lo tanto, era un templo sagrado. Todos los utensilios, el arca, todo era exclusivo y sagrado. Cuando el Señor le manda a Moisés que construya un tabernáculo, las ordenanzas eran precisas. ¿Por qué? Porque todo el santuario, todo el tabernáculo tenía que ser de algo exclusivo. No podía ser de cualquier madera, sino que tenía que ser madera de acacia. ¿Verdad? Cada telar el Señor le dio instrucciones precisas que no podía ser cualquier tela. Era algo exclusivo. La vestimenta de los sacerdotes y del sumo sacerdote era exclusivo. ¿Por qué? Porque quien se vistiera con esas vestiduras tenía que ser una persona apartada por Dios. Una persona que se dedicara exclusivamente a ese servicio. Entonces, profano es que eso sagrado pueda ser tomado como algo común y corriente. Eso es profanar. ¿Me sigue? El Salmo 79, verso 1. Dice: oh Dios, los pueblos paganos han invadido tu herencia,
Han profanado tu santo templo, han dejado en ruinas Jerusalén. El 74, verso 7 dice: prendieron fuego a tu santuario, profanaron el lugar donde habitas. Los pueblos paganos no tenían conciencia de que toda la ordenanza que el Señor le había dado a su pueblo santo, para ellos era común y corriente, y tomaban el oro y todos los utensilios que adentro habían, ellos lo tomaban simplemente como ganancia. Profanaron el templo. Pero yo quiero también que podamos ver en Samuel capítulo 2, primera de Samuel capítulo 2, verso 25, a dos campeones de profanación del templo. Eran expertos en profanar lo santo del Señor. Sus nombres Ofni y Fines, hijos del sumo sacerdote Elcana. Sumo sacerdote Elí. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 25 dice: estas eran las palabras del padre de ellos, y le dice: si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro. Pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? Sin embargo, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Por su parte, el niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente. Estos jóvenes hacían y deshacían en el templo. Se supone que ellos eran los sacerdotes, porque eran hijos del sumo sacerdote, por lo tanto ellos debían ser sacerdotes. Sin embargo, ellos hacían uso indebido del templo. Eso dañó al Señor, dañó el corazón de Dios. Qué terrible. Ellos que se habían criado en un templo consagrado a Dios. ¿Qué es lo que hacían ellos? Cuando los fieles del Señor iban a ofrecer sacrificio, ellos sacaban las partes más gruesas, la grosura de los animales, y se lo comían ellos. Tanto era así que dormían con las doncellas, las niñas que estaban a las puertas del templo. Ellos las hacían pasar y hacían mil cosas, hermano, terribles, que ofendían a Dios. Ofendían a Dios. No es cosa sencilla profanar el templo del Señor, hermano. No es algo barato, es algo costoso profanar el templo del Señor. Y quizá más de alguno esté pensando a lo mejor esas luces que hay aquí dentro, a lo mejor estamos profanando el templo del Señor. Sin embargo, la palabra en el Nuevo Testamento, hermano, establece claramente y dice: Dios dice: yo ya no moraré en templos hechos por manos de hombres. Hay algo más sagrado. Hay algo más santo. Hay algo más sagrado. Y ese eres tú. Usted es una persona sagrada. Su corazón es sagrado. No el templo, no esto material. Usted que tiene vida, usted que respira,
usted que tiene conciencia, usted que piensa, usted que tiene un cerebro, usted que tiene un corazón, usted que almacena cosas en su mente, usted que almacena palabra de Dios en su mente y corazón, usted es sagrado, usted es exclusivo para Dios. Dios tiene una exclusividad en ti. Tú eres exclusivo para Dios. ¿Le puede decir a alguien que tenga a su lado, sabes, tú eres exclusivo para Dios? Hermana, usted es exclusiva para Dios. ¿Amén o no amén? Usted es templo del Señor. Usted es templo de Dios. El Señor decidió no habitar en templos hechos por manos humanas. Cuando nos vayamos en unas 2 horas más de aquí, no. Cuando nos vayamos de aquí, esto va a quedar vacío. ¿Usted piensa que Dios se va a quedar aquí sentado? No, se va a ir con usted porque Dios habita en usted. ¡Aleluya! Porque usted es exclusivo y exclusiva. Su corazón, su vida tiene un espacio que tiene la forma de Dios. No tiene otro modelo, no tiene otra forma. Ahí cabe Dios y nadie más. Usted no puede tener en su corazón a alguien más que no sea Dios, su persona. El salmista no podía entender que un Dios tan grande como todo el universo pudiera caber en un templo. ¿Quién te puede contener?, decía. ¿Quién te puede contener? ¿Cómo de qué porte voy a construir un templo que te pueda contener si tú eres tan inmenso? Si Dios no puede caber en un templo, ¿cómo puede caber en tu corazón? ¿Cómo puede caber en ti que eres menos que un punto en todo el universo? Pero Él lo hace. Esa es la maravilla, que Dios lo hace. Dios habita, Dios mora en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tus pensamientos. Allí habita Dios. Rectifico. Allí quiere habitar el Señor. Allí quiere vivir el Señor. Dios quiere vivir en tu corazón. Dios quiere vivir en mi corazón. No sabéis, tú no sabes que tú eres templo del Dios vivo. Eso dice su palabra. Tú eres templo del Dios vivo. Pero sabe una cosa, así como en el Antiguo Testamento ese templo podía ser profanado, ¿qué cree usted? También tu templo puede ser profanado. Tú lo puedes profanar. Dios te deja a cargo, Dios te deja responsable de cuidar el templo que Dios te ha dado. Dios te ha hecho responsable de cuidar el templo. Tú eres el vigía, tú eres el guardia de tu templo. Tú dices, entonces voy a tener que andar armado para que nadie pueda dañar mi cuerpo. No, porque la palabra del Señor dice, no temas al que pueda dañar el cuerpo. ¿Sí o no? Más debes temer a aquel que puede echar tu alma en el infierno. A ese tienes que temer. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 16. No hay acuerdo, dice,
entre el templo de Dios y los ídolos. De eso debemos nosotros cuidar nuestro templo. Porque no puede habitar en el mismo templo Dios y los ídolos. No puede. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes dicen son templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No puede haber ídolos. No puede haber un ídolo. No puede haber un amor a Dios y al dinero. No puede haber una persona que sobrepase la persona de Dios, porque es el lugar santísimo de tu vida lo tiene que ocupar Dios. A ti te toca santificar a Dios en tu vida. ¿Qué significa eso? Honrarlo a Él. Tú tienes que preferir a Dios por sobre todas las cosas. Preferir a Dios por sobre tu familia. Preferir a Dios por sobre tus bienes. Preferir a Dios por sobre tus intereses. Preferir a Dios por sobre tus placeres. Preferir a Dios por sobre todas las cosas. Porque Él es Dios. Él te ha adquirido. Mire, lo peligroso que es cuando nosotros interponemos a otra cosa o persona por sobre Dios. Eso sí, Dios le llama a eso idolatría. Porque estás poniendo otra cosa o persona en el lugar que le corresponde solamente a Dios. Idolatría. Entonces, cuando colocamos nosotros otra persona o cosa en el lugar de Dios, nosotros estamos haciendo ¿qué cosa? Profanando el templo que le pertenece a Dios. Usted es exclusivo. Usted es una exclusividad para Dios. Dios no dice, total, si lo pierdo a Él, total, tengo a otros. Dios te tiene exclusivo. Dios te quiere a ti. Dios te quiere a ti. Por eso estás en este lugar. Por eso te está dando esta palabra. Porque te está diciendo frente a frente, a tu cara, Dios te está diciendo, yo te quiero a ti. Yo te quiero a ti. Tú eres mi propiedad, dice el Señor. Yo soy tu Dios. Y tú eres mi pueblo. Tú eres mi pueblo. Aleluya. Es un privilegio para mí ser un hijo de Dios. Es un privilegio que este cuerpo sea templo del Espíritu Santo de Dios. Es un privilegio que Dios haya escogido a alguien como yo para que Dios viniera y morara en mi vida, en mi corazón. Usted encuentra que es un privilegio que Dios te haya escogido a ti. Sí, a ti. Pero ¿cómo? Si yo primera vez que vengo, sí, a ti te escogió el Señor para habitar en tu vida. Podemos profanar el templo de Dios físicamente, hermano, emocionalmente y espiritualmente. Físicamente porque 1 Corintios capítulo 6, verso 13 en adelante. 1 Corintios 6, 13 en adelante. Mire, es tan fácil profanar el templo del Señor, hermano. Pero hoy día parece algo tan superficial. Pero los que son espirituales entenderán hoy día que es algo terrible. Porque también es terrible caer en manos de un Dios vivo. Él es vivo y sabe que una de las características que mi Dios tiene es que Él es celoso. Él es celoso. Él dice, esta persona, esta mujer me pertenece, este hombre me pertenece, es para mi servicio, es exclusivo, tiene mi sello. Dice el libro de Efesios que nosotros, aparte de haber sido llamados, aparte de haber sido predestinados, dice que somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa del Señor. Tú eres sellado.
Tú te vas de aquí, ándate de la iglesia, ándate del Señor, pero sabes, te va a perseguir algo en tu vida y se llama el sello de la promesa del Espíritu Santo. Váyase del Señor, váyase, reniegue del Señor, reniegue de la iglesia. Le digo una cosa, no es una maldición, pero no vas a encajar en ninguna parte más, te lo digo. No vas a encajar en el mundo, te va a parecer que tú no perteneces a ese lugar. Te vas a dar cuenta de repente y tú vas a decir, ¿qué hago aquí? Yo no pertenezco aquí, yo soy un hijo de Dios y miren dónde estoy metido. Estoy seguro que más de alguno de ustedes le ha pasado. Y el Señor los llama de vuelta con cuerdas de amor. Como estamos orando para que llame a todos los lotinos descarriados, que los llame con cuerdas de amor, que les haga sentir en su corazón, en su espíritu, yo no pertenezco a este lugar, yo pertenezco a la iglesia, yo pertenezco al reino de mi Dios. Tú perteneces a Dios, estás sellado. Como lo diríamos en este tiempo, ¿sabes qué, hermano? Estás sonado, ya cooperaste. Le perteneces al Señor, tienes un sello, el Espíritu Santo de la promesa te selló. Gloria a Dios por eso. 1 de Corintios capítulo 6, verso 13. Dice el del 12, más, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es. Y Dios lo destruirá a ambos. O sea, no tiene nada que ver con lo que comas o dejes de comer. Trata de comer sanamente nomás, lo único que les pido. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. Verso 15. ¿No saben que el cuerpo son los miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso el miembro de Cristo para unirlo con una prostituta? Dice, jamás. ¿No saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo, pero el que se une al Señor se hace uno con el Espíritu. Se hace uno con el Espíritu. El que se une al Señor se hace uno con el Espíritu. ¿Sabe una cosa? Eso significa que si usted recibe a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador personal, eso no es solamente por un momento, eso no es para disfrutar un día con el Señor, eso es para siempre, eso es para toda la vida. Es para toda la vida. Usted se unió al Señor y es como si el Señor anduviera caminando con sus pies, es como si el Señor anduviera mirando con sus ojos. Es como si el Señor estuviera hablando por su boca. ¿Se da cuenta? Es impresionante, hermano. Es impresionante saber que tú eres un templo exclusivo de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos se alegran por eso? Por favor, dele un fuerte aplauso al Señor por eso. Cuando una persona comete inmoralidad, esa persona está profanando su cuerpo. Está usando ese cuerpo que solamente le pertenece al Señor. Lo está usando para profanar. Y nosotros destruimos allí nuestra comunión con el Señor. Pero el Señor hoy día está listo para perdonar todo pecado, hermano, y librarnos de toda maldad y recibirnos con sus brazos abiertos. Amén. ¿Cuántos aman el perdón del Señor? ¿Cuántos han disfrutado el perdón de Dios en su vida? ¿Cuántos han venido al altar llorando y a dejar sus cargas al Señor y sus pecados y le han dicho, Señor, perdóname? Te doy una noticia, el Señor te perdonó del momento en que tú decidiste pedirle perdón a Él. El Señor te perdonó. Digas, gracias, Señor, porque tú me perdonaste. Bienaventurado la persona, dichoso el varón,
cuyo pecado ha sido perdonado. ¿Cuántos han sido perdonados por el Señor? Levánteme su mano si usted se siente perdonado y perdonada por el Señor. Qué importante es eso. Mantenga su mano en alto. Mantenga su mano en alto. ¿Sabe una cosa? Si usted es perdonado y perdonada por el Señor, créalo. 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 Porque la palabra del Señor lo dice y la palabra de Dios no miente. Tú has sido perdonado y perdonada por el sacrificio de Jesucristo allá en la cruz, en el Gólgota. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Cuando usted se siente perdonado, usted hace retroceder al diablo en su vida. Porque el enemigo lo único que quiere hacer con usted es acusarlo. Acusarlo. Todos los días quiere acusarlo y acusarla. Y le quiere recordar los pecados cometidos anteriormente. Pecados que ya han sido perdonados por el Señor. Pero el enemigo se esfuerza y envía emisarios para recordarle sus pecados para que usted no tenga libertad de adorar al Señor. Pero Dios sabe que a usted ya lo perdonó y la perdonó. Amén. Entonces, cuando usted confiesa con su boca que sus pecados ya han sido perdonados, que usted cree que Jesucristo pagó por sus pecados y que Dios perdonó todo pecado, entonces el enemigo no tiene nada más que hacer contigo. No tiene nada más que hacer contigo. El enemigo por eso es el tentador, por eso quiere tentar a pecar, porque él sabe que cuando nosotros pecamos nos sentimos inseguros, nos sentimos indignos delante de la presencia del Señor. No queremos orar, no queremos adorar al Señor porque nos sentimos como yo, que estaba pecando ayer, hoy día me presento delante del Señor a adorar. No te deja adorar. No te deja interceder, no te deja orar, no te deja usar los dones que Dios te ha dado, no te deja. Por eso es importantísimo que tú sientas que tus pecados han sido perdonados. Que tú te convenzas, que tengas fe, que creas que la palabra de Dios no miente. Que Jesucristo fue crucificado para que tus pecados fuesen perdonados. Y cuando tú te sientes perdonado y confiesas, yo soy un hijo, una hija de Dios, mis pecados han sido perdonados, entonces yo me puedo entrar libremente al trono de la gracia del Señor. Libremente al trono de la gracia del Señor, porque Él me perdonó. Puedo estar confiado, Él es mi Padre. Él es mi amado. Él no es un Dios lejano, Él está cerca. Yo le puedo hablar. Él me puede oír, Él me puede usar, porque dentro de mi vida ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Aleluya por eso, amén. Gloria al Señor. Podemos profanar el templo del Señor emocionalmente, hermanos. Pero emocionalmente, claro. Fíjese lo que dice Hebreos capítulo 12 verso 15, que brotando alguna raíz de amargura dejéis de alcanzar la gracia del Señor. Dejemos de alcanzar la gracia del Señor. Las raíces de amargura, hermanos, ¿sabe lo que son? Profundas tristezas. Son raíces de amargura. Las raíces de un árbol, usted ve el árbol, pero usted no sabe a qué distancia pueden llegar las raíces subterráneas. Tendríamos que tener vista de rayos X para saber, por allí va. Pero inteligentemente, guiado por el Espíritu Santo, este hombre escribe y dice, compara las profundas tristezas, compara la depresión con raíces de amargura, hermano. Raíces de amargura es dolor íntimo, es el dolor profundo que usted siente en su corazón, de tristezas amargas que usted tiene en sus recuerdos. ¿Y qué hay que hacer con esas raíces de amargura? Esas raíces de amargura hay que dejar. Porque usted no lo puede hacer solo ni sola. Hay que dejar ¿a quién? Al Espíritu
Espíritu Santo de Dios que trabaje y obre en ellas. Confesarle al Señor: mira, Señor, yo tuve esta tristeza, pero sabe una cosa, Señor, yo creo en su palabra y creo que el gozo que usted me puede dar es más grande que cualquier tristeza. Es más grande el gozo del Señor, hermano. No podemos pretender que con nuestras tristezas podamos opacar siquiera el gozo que Dios le puede dar por su salvación. No podemos pretender eso. ¿Sabe por qué? Porque sin querer estamos profanando el templo del Señor y le estamos dando lugar a una tristeza en vez de darle lugar al Señor. Dice que brotando alguna raíz de amargura, dejemos de alcanzar la gracia del Señor. La gracia del Señor, hermano, es la capacidad que Dios le da para vivir en santidad, para vivir en gozo, para vivir en plenitud, para vivir en vida abundante. La gracia del Señor no puede faltar en tu vida. Cuando tú eres una persona, un hombre, una mujer de Dios, usted es una persona que tiene que caminar lleno y llena del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo constantemente está depositando de gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Usted abre la palabra del Señor, lee la palabra del Señor y la gracia de Dios viene a su vida. Dios le da capacidades. ¿O acaso que es usted la persona que tiene la capacidad de sanar enfermos? No la tiene usted, es la gracia de Dios sobre su vida. Usted tiene la capacidad de hablar y convencer a las personas. No la tiene usted, es la gracia de Dios sobre su vida. ¿Acaso usted piensa que usted tiene la capacidad de santificarse para Dios? No es usted no tiene ninguna capacidad. Es la gracia de Dios sobre su vida que le da esa capacidad de vivir en santidad. Si usted omite la gracia de Dios en su vida y hace creer a todo el resto que usted vive santamente, usted está tratando de engañarse a sí mismo. Porque si no es la gracia de Dios, entonces ¿qué es? Si no es la gracia de Dios que está trabajando en su vida, entonces ¿qué es? ¿Sabe lo que es? Es pura religiosidad. Si usted dice ser santo para Dios, pero no es la gracia de Dios que está actuando en su vida, entonces usted aprendió una vida perfecta, pero religiosa. Usted es un perfecto religioso y una perfecta religiosa porque usted ya no depende de Dios. Usted depende de todo lo que en estos años ha aprendido, lo que hace un evangélico. Y nos damos el lujo de criticar a otros porque no hacen lo que yo hago. Pero no viven bajo la gracia del Señor. Viven bajo su propia ley. Bajo su propia ley, porque así lo vieron, así lo aprendieron. Entonces, si alguien no lo hace como él lo aprendió, ese está mal y es capaz de criticar. Pero no está viviendo bajo la gracia del Señor, sino que está viviendo una religiosidad. Profanamos el templo de Dios. Y sabe, finalmente nosotros podemos profanar el templo del Señor, que es nuestro cuerpo, espiritualmente. 2 de Corintios capítulo 10, verso 5. 2 de Corintios 10, 5. Vamos, Seba. Tú puedes. Deja el jugo a un lado nomás y... A propósito de jugo. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cuántos conocen a Dios hoy día? ¿Por qué conoce a Dios usted cree? ¿Cómo usted puede conocer de Dios y conocer a Dios? Podemos conocer de Dios a través de su palabra, ¿no? Y podemos conocer a Dios a través de nuestra comunión íntima con Él. Amén. Nos ayuda a una vida íntima, también nos ayuda a la vida devocional con los hermanos, nos ayuda a los cultos del día domingo. Amén. Claro, nos ayuda a conocer de Dios y conocer a Dios. Dice, pero hay altiveces que se levantan en contra de este conocimiento. Altiveces.
¿Qué significa altivez? Significa orgullo. Orgullo es querer poner su opinión por sobre lo que la palabra del Señor dice. Se levanta altivez contra el conocimiento que hemos adquirido de Dios. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. La palabra del Señor señala que todo hombre, toda carne puede ser llena del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Todos podemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿sabe? Yo me he dado cuenta de personas que dicen, en realidad, yo soy racional, pastor, Y con esa frase parece que están diciendo, ¿sabe que yo soy más inteligente que toda esta pila de hermanos que hay aquí? Yo tengo un coeficiente intelectual superior, entonces esto de la llenura del Espíritu Santo, como que no va conmigo. Yo puedo ayudar en la iglesia, ¿cierto? Yo le puedo ayudar mucho, pastor. Yo le puedo ayudar en las cosas que usted en realidad no se manejan mucho. Yo soy inteligente, pastor. Por lo tanto, esto de la llenura del Espíritu Santo, déjeselo a estos más que le falta. Porque yo con mi inteligencia parece que las puedo hacer todas. Argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Esa persona que piensa, a lo mejor no lo dice, pero piensa de esa manera, se está haciendo más vil que cualquier otro. ¿Sabe por qué? Porque el Señor avergonzó a los sabios de este mundo y le dio gracia a los humildes. Aquel que se cree inteligente, tan inteligente que cree no tener que depender de la llenura del Espíritu Santo para que Dios lo use, esa persona se ha hecho vano, se ha hecho insignificante delante del Señor. Pero ¿qué es lo que esa persona y todos nosotros deberíamos hacer? Dice, llevemos cautivo, llevamos, que es la manera de atacar esta altivez. Usted, esta altivez en su vida, usted tiene que atacarla, usted tiene que luchar contra ella. Amén. Porque el peor enemigo de usted mismo es usted mismo. Es su mente racional. Entonces usted tiene que ponerse sobre sus pies y luchar contra ese racionalismo, perdone la palabra, ese racionalismo estúpido, porque no le encuentro otro nombre. Es un racionalismo estúpido que pretende ser mayor al pensamiento de Dios. Y los pensamientos de Dios, ¿sabe una cosa? Son más altos que los tuyos. Y sus caminos, sus planes son mayores que los tuyos. Por lo tanto, si tú piensas ser más inteligente que Dios, no voy a mirar a nadie, pero eres un estúpido. Claro, porque lo que tú debes hacer es llevar cautivo todo pensamiento. Cautivo. Llevar cautivo. ¿Y sabe cómo se lleva cautivo a alguien? Tienes que amarrarle las manos. ¿Cierto? Tienes que amarrarle las manos, tienes que amordazarlo al pensamiento. En otras palabras, no tienes que dejarlo actuar en tu vida. No tienes que darle espacio. No tienes que darle cabida. No tienes que darle una oportunidad siquiera para que ese pensamiento te arruine la vida. Llevando cautivo todo pensamiento para que ese pensamiento, aleluya, se someta a Cristo Jesús. Porque Él manda. Jesús manda. Jesucristo tiene que mandar en tu vida. Y si Jesús dice que tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo, no hay pensamiento que se oponga a eso. Tú eres un hijo de Dios, tú eres un cristiano.
Al Señor le importa un cuesco lo racional que sea. Es que, pastor, yo soy introvertido. Le importa un cuesco al Señor que seas introvertido. Es que mi personalidad no es así. No importa. Tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo sí o sí. Tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Tú tienes que ser lleno de la gracia de Dios. Tú tienes que pedir al Señor que Dios te llene. Tú tienes que clamar al Señor para que Dios te llene. Tu lámpara no funciona sin el aceite que Dios te da. Si no, eres un mero utensilio dentro del reino de Dios. Y puede que hasta llegues a ser un utensilio de deshonra en vez de ser un utensilio de honra. Porque hay de todo, hermano. Le digo, en el reino de Dios dice la palabra del Señor que hay utensilios de honra y utensilios de deshonra. Hay unos que hay que decorar más, porque no recibo mucha gracia. Entonces hay que decorarlo un poquitito más. Menos agraciado. Pero, hermanos, lo que usted tiene que tener la certeza de que su templo no puede ser profanado. Los pensamientos pueden profanar tu mente. Pueden dañar tu corazón. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuidado con tus conversaciones. Cuidado con esas conversaciones que te empiezan a alejar a ti de la presencia de Dios. Porque puede que estén apuntando a profanar el templo del Señor. ¿Sabe una cosa? Usted es responsable de los pensamientos que está teniendo en su cabeza. Usted es responsable de lo que sus ojos están viendo. Usted es el responsable del internet que tiene. Usted es responsable y la responsable de eso. ¿Amén o no amén? Cuidado, hermanos. Usted dice, ¿pero a quién daño con esto? Mire, lo que el padre de Ofni y Fines le decía a sus hijos, oye, cuando ustedes pecan contra alguna otra persona, le decía, cuando ustedes cometen un pecado, Dios es árbitro. Así le decía, ¿o no? Dios es árbitro. Entonces tú clamas a Dios y Dios te puede ayudar. Pero si tú atentas contra Dios, nada más que hacer. Entonces todo lo contrario. Y tú dices, pero es que no estoy dañando a mi hermano. Aquí yo estoy solito, me estoy dañando, me estoy echando a perder solo. Entonces no importa el resto. Cuidado. Porque el que atenta contra el templo de Dios está atentando contra Dios. Estás poniendo a Dios como tu enemigo. Y eso es peligroso. ¿Cuántos dicen amén? Eso es peligroso. Póngase de pie, por favor.